el horario límite, cómo tienen que hacer esa entrega, digamos, las condiciones en las cuales se tiene que hacer la presentación, etcétera. Está todo ahí. Pero bueno, resumiendo un poco lo que dice esa guía, que recomiendo que lean, por supuesto. El parcial de la semana que viene va a comenzar a las 19 horas. Ustedes van a recibir el temario del parcial a través de la plataforma, como reciben, por ejemplo, las instrucciones o las consignas de los trabajos prácticos. Si se van a publicar, les van a llegar el temario. Obviamente que eso va a estar definido aleatoriamente. A algunos les va a llegar un tema, a otros les va a llegar otro. Van a tener 3 horas para resolverlo y van a tener que adjuntar el documento en el cual resolvieron el parcial, como hicieron con los trabajos prácticos, lo adjuntan, como adjuntaron los trabajos prácticos hasta acá, ponen entregar, y la corrección también se va a hacer sobre ese documento y se va a hacer la devolución, como se hace los trabajos prácticos, con comentario, la nota al costado. Una de las cuestiones, bueno, obviamente el parcial termina a las 22 horas, todas las entregas que se hagan fuera de horario, eso igualmente lo contabiliza la propia plataforma. Van a ver que si ustedes entregan después de las 22, dice entregado con retraso y está ahí marcado el horario, o sea que no hay posibilidad de fraguar eso. Obviamente que todo lo que se entregue por fuera de ese horario no va a ser recibido con una tolerancia lógica, ¿no? Digamos, si le entregan a las 22:01 es obvio que sí va a ser aceptado. Digamos. Estamos hablando de si la entrega se hace 20 minutos, media hora después, eso ahí ya no hay posibilidad de defender esa entrega, digamos, esa entrega está invalidada. Así también, y lo dice claramente la guía, quedan directamente invalidados aquellos parciales que presenten, bueno, obviamente que se presenten fuera de hora, pero más allá de eso también quedan invalidados, y esto es importante, todos los parciales que presenten algunas irregularidades y que suelen suceder esas irregularidades, sobre todo en este tipo de cursadas. Todas las cuestiones que aparezcan por ejemplo, no desarrollo por parte de ustedes, que haya un mero copio y pegue de un párrafo de un texto, o bien que haya un copio y pegue de otro compañero o compañera, es decir, que haya respuestas exactamente iguales, o que haya copia y pegue de cosas que saquen de internet, de cualquiera sea la fuente, ¿sí? Si, no sé, estoy preguntando por el Estado y me saltan con algo de Wikipedia o lo que fuere, cualquier cosa que aparezca de esas características en un parcial, ese parcial queda directamente invalidado. Directamente invalidado. No hay posibilidad de ese parcial, por más que lo hagan en una sola pregunta y el resto lo hayan contestado bien, para mí ese parcial no tiene ningún tipo de validez porque se comete una irregularidad que para mí no es admisible en un parcial universitario y que de hecho es una falta grave. Digo esto porque he tenido situaciones similares, por suerte fueron muy pocas, pero he tenido situaciones similares, más allá de si es en esta materia o en otras materias que también en las que estoy docente, y donde no hay posibilidad alguna de subsanar ese parcial si se presenta ese tipo de condiciones. Que lo tengan bien en claro, ese tipo de copia y pega y demás no tiene ningún tipo de validez. Y de hecho, nuevamente, es una falta grave dentro del esquema universitario, que puede ser susceptible de una elevación a secretaría académica y un sumario. Por eso digo, algo que últimamente se hace como si fuese una forma de zafar y demás, en el caso de que se perciba o se detecte algo de esas características, para mí ese parcial no tiene ningún tipo de asidero y queda directamente invalidado. Digamos,
Estoy simplemente haciendo una advertencia, no es, obviamente, yo confío plenamente en que nadie va a hacer una cosa del estilo, porque en realidad estamos hablando de un parcial que si les llega a ir mal o llega a haber algún tipo de problema, siempre está la posibilidad de recuperarse. Eh, no hay que tampoco alarmarse por un parcial, es un parcial como tantos otros. Sí, obviamente es un parcial que va a ser un parcial largo, es un parcial complejo, es un parcial que va a tener entre 6 y 8 preguntas con sus subsidiarias y subpreguntas. Con esto quiero decir que si ustedes no vienen trabajando, no vienen leyendo y demás, se les va a complicar muchísimo llevar adelante el parcial, porque no van a tener el tiempo para resolverlo, porque el tiempo también es una pauta que van a tener que administrar, porque son muchas preguntas para 3 horas y van a llegar, si no están ordenados, muy pero muy justos, que son preguntas que van a hacer relación entre diferentes textos y diferentes unidades. Yo puedo hacer preguntas que relacionen el texto de O'Donnell con el texto de Lefort y con el texto de perspectivas, por ejemplo, de Alford y Freeland sobre las diferentes perspectivas de análisis, la pluralista. O sea, yo puedo generar lecturas transversales con diferentes unidades en las que si no hay un trabajo para establecer esas conexiones, es decir, si no se comprende eh, los nudos conceptuales de cada uno de los textos, si los quieren resolver con los textos en la mano en ese momento, y se les va a complicar, o por ahí van a tardar tanto tiempo en resolver esa pregunta que les va a complicar la resolución de las otras. Por eso digo, si bien tienen la ventaja de que van a contar con todo el material bibliográfico a disposición para resolverlo, van a tener los resúmenes que hayan hecho, van a tener, si quieren, los videos, lo que fuere, van a tener todo el material ahí para resolverlo en esas 3 horas. Obviamente que si no hay trabajo previo, por más que tengan todo ese material, va a ser muy difícil que lo puedan llevar adelante. Por otro lado, otra de las cuestiones que me gustaría también dejar en claro, igual de todas formas está en los criterios pedagógicos que están anunciados en esa guía y demás, es que esa es una evaluación integral de ese parcial. ¿Sí? No hay una cuestión lineal ni aritmética respecto a las preguntas con el puntaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que si supongamos que es un parcial de 7 preguntas, no es que cada pregunta vale 1, tanto, entonces si contesto 4 preguntas, listo, tengo el 4 y aprobé. No, no es así. Si yo tengo un parcial que me presentan la mitad de las preguntas y la otra mitad de las preguntas no están contestadas, lo que yo estoy ahí viendo es que no conocen la mitad del temario y no conocen la mitad de la materia. Entonces, para mí ese parcial no está aprobado. Entonces, quiero ser claro con esto, no hay una linealidad respecto a, no, pero contesté 2 preguntas y media, entonces eso podría ser un 4. No, no funciona así. De todas formas está aclarado y esa es la manera, por lo menos, en las cuales yo corrijo y cómo yo evalúo los contenidos. Y al ser un temario que va a tener de 6 a 8 preguntas, muy posiblemente, sea el tema que sea, digamos, si les toca el tema 1, el tema 2, muy posiblemente tengan una pregunta por cada uno de los textos que fuimos viendo hasta el día de hoy. Por eso también la cuestión del azar, de, bueno, dejo de lado algún texto y demás, total, me baso más en este y me fijo. Bueno, posiblemente tengan preguntas de todos los textos, es decir, que van a tener que sondear, obviamente que hay algunos que son más importantes que otros, ¿no? Hay algunos que son más troncales que otros, no sé, O'Donnell, Alford y Friedland, obviamente son textos mucho más pesados y mucho más importantes, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos relaciones con otros textos y que van a ser considerados de la misma manera. Bien. Dicho esto en términos generales, no sé si Mariano querés decir algo. Si no, ya pasamos a las preguntas, dudas, consultas que tengan ustedes y ya abrimos sobre todo esta cuestión más práctica que tiene este tipo de talleres. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Nada, simplemente Santi quería agregar algo que también, digamos, comenté en el anterior Meet, es que atiendan como profesionales y como una instancia más de evaluación que tengan muy presente que las cuestiones de prolijidad en la entrega del parcial también suman. Si bien
no son cuestiones a las cuales vamos a evaluar y vamos a apuntar, pero un parcial bien entregado, prolijo, donde la diferencia entre una pregunta y otra sea clara, para poder obviamente entender, digamos, ¿no? Lo que ustedes quieren desarrollar, es fundamental. Entonces, un parcial que tenga un mismo tipo de letra, un tamaño de letra, un orden de la hoja, bueno, nada, que respete en la medida de lo posible cuestiones referentes a la ortografía y a la gramática, suma, si bien no suma puntos, pero suma en el global del parcial y obviamente habla bien, como ustedes, de profesionales y nada, una cuestión universitaria también. Simplemente eso. Ahora sí, pasamos de alguna manera a preguntas, dudas, consultas sobre el esquema del parcial o sobre la bibliografía en sí. Profesores, yo tengo una consulta, pero no es sobre el esquema del parcial. Entendí mal una consigna y recién hoy me di cuenta, pues no revisé los mails, la verdad, que el trabajo práctico lo tenían que presentar cada uno de los integrantes, todos, ¿no? Hoy sí presenté el segundo, pero el primero lo entregó solamente, nada, lo entregaron mis compañeros, yo no lo entregué. Lo subí, pero nada, volvió rechazado, quería saber si eso se podía tener en cuenta, porque sí, lo hicimos, pero bueno, yo la verdad que fue culpa mía, fue un error mío, pero lo vi hoy, les mandé un mail. Nadia, yo lo vi, que lo adjuntaste hoy, yo puse devolver. La devolución es una devolución que se hace con todos los trabajos. Yo no puse ningún tipo de corrección porque la corrección ya está hecha a tus compañeros que fueron que los entregaron. Fue esta tarde, yo lo iba a hacer ahora cuando terminemos el Esta tarde task. me di cuenta en el trabajo. Esta tarde me di cuenta en el trabajo, o sea, me quería morir. No, simplemente, y que lo iba a hacer, te lo iba a mandar personalmente, pero de todas formas, para que quede claro para todos. Yo obviamente vi que ese no era alguien que no había entregado, sino que formaba parte de un grupo que había entregado. Lo que sí quiero que quede claro que todos tienen que entregar para que quede efectivamente registrada la entrega en la plataforma, ¿sí? Lo que te iba a pedir, bueno, aprovecho y lo hago ahora, te lo voy a decir por mail, es que tengas en cuenta esto para la entrega de ahora del trabajo práctico número 2, ¿sí? Y así también lo hago extensivo a todos los compañeros y compañeras que están acá, que tienen que entregarlo todos, ¿sí? No pasa nada esta vez, Nadia, quédate tranquila, yo pongo siempre devolver, se devuelve para que les quede a ustedes ya entregado y que ese parcial está corregido. También es una cuestión de control nuestra, porque la plataforma se maneja de esa manera. Se hace una devolución con un comentario generalmente en los trabajos prácticos que no tienen puntuación. Distinto va a ser con el parcial que sí va a tener puntuación y le va a aparecer la puntuación directamente. Pero bueno, aclarado el tema, no te preocupes. Sí, tenerlo en cuenta para el trabajo práctico que tienen que entregar ahora a las 10 de la noche. Gracias. No, por favor. Y acá Estefanía preguntaba por el tema de los certificados de trabajo. Sí, no hay problema. Si quieren ir mandándolos durante la semana o el mismo día del parcial, con nombre completo, DNI y ante quién hay que presentarlo, y yo les preparo el certificado y se los envío el mismo día para que lo puedan presentar al trabajo. Bien. Pregunta, texto de Heredia y Morresi. ¿Es necesario saber las diferentes instituciones y agrupaciones neoliberales que se formaban en Argentina? Tipo, ¿en qué hay que hacer foco en esos dos textos? Bueno, los textos de Heredia y de Morresi. Bueno, Morresi primeramente hace una genealogía de lo que fueron las diferentes escuelas neoliberales o de cierta conducta neoliberal. Primeramente, ¿para qué? Para ver que el neoliberalismo no es un fenómeno de los últimos 15 años o 20 años, sino que son marcos teóricos que, si bien se consolidan hacia la década del 70 con con Friedman, con von Hayek y demás, siempre vemos ciertas cuestiones vinculadas al neoliberalismo a lo largo de estos últimos 70, 80 años, con diferentes escuelas. Lo que nos muestra Morresi, de alguna manera, es que esas ideas que circularon en diferentes círculos en la década del 30, del 40, del 50 y demás, obviamente no encontraron
maneras de canalizarse políticamente o de establecerse de manera hegemónica para, obviamente, establecer programas de gobierno, políticas económicas, etc. Obviamente hay un punto, y ahí es donde entra, si quieren, el texto de Heredia, por eso se vinculan fuertemente. Hay un momento en el que, bueno, el mismo texto lo dice, ¿no? Hay una bisagra. Un bisagra es un momento clave en donde se establece una suerte de parteaguas, ¿no? Y ese momento bisagra en la Argentina es la década del 70 y fundamentalmente cuando habla del proceso. Cuando habla del proceso de reorganización nacional, que es ni más ni menos que el último golpe militar o el último gobierno militar en la Argentina. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que precisamente esas tecnocracias o esos liberales tecnocráticos o esos funcionarios que fueron formados en estas ideas, ahora sí encuentran canales gubernamentales para establecer generalmente esas políticas y esos programas económicos que se relacionan no solamente con las ideas neoliberales, sino también con los propósitos de aquellos ámbitos empresariales y académicos que están en vinculación. ¿Por qué, sobre todo, Heredia aparece y habla de las diferentes instituciones o agrupaciones? Cuando hablamos de agrupaciones e instituciones, si bien es importante que las sepan, porque más allá de los nombres, que son obviamente son los que las definen, es para que vean cuáles son esas relaciones y por qué estamos hablando, por ejemplo, de entidades como FIEL, como Institución Mediterránea o Fundación Mediterránea, el SEMA y demás. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahí cómo se establecen espacios de formación académica que están directamente vinculados, Yeral, sí, que están directamente vinculados con también formas de financiamiento asociados a grandes grupos económicos, grandes empresas, que después, ¿por qué tienen esa intencionalidad? ¿Por qué, por ejemplo, Fundación Mediterránea o Yeral o el SEMA están directamente vinculadas, por ejemplo, con financiamientos de becas de la Fundación Ford, con otro tipo de financiamiento que pueden venir de grupos o de pools económicos nacionales o extranjeros? ¿Por qué muchas de esas camadas luego van a viajar y van a ser formadas en la Universidad de Chicago? ¿Y quién está en la Universidad de Chicago? En la Universidad de Chicago, sobre todo en lo que tiene que ver con la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, está ni más ni menos que Friedman es uno de los padres de la teoría neoliberal. Es decir, que las formas en las cuales se financian esos centros académicos y obviamente los contenidos de esos centros académicos tienen como intención la formación de cuadros que luego van a ser los que ingresan a los cuadros gubernamentales para establecer políticas económicas que van a estar asociadas fundamentalmente a los intereses de esos grandes grupos económicos que son los que financian esos centros académicos. Por eso ahí lo que hace fundamentalmente el texto de Heredia es ver cómo a partir de todo ese recorrido que hace Morresi, pero encontrando sobre todo un punto importante en la década del 70, y que eso obviamente después se traslada a las décadas posteriores, cómo se establece precisamente la formación de esos grupos, cómo se financian y cómo después se van a conectar con las conducciones políticas o los planteles gubernamentales. Entonces ahí vemos nuevas formas de pensar la economía, nuevas formas de financiar la preparación de esos cuadros y entender también al neoliberalismo de una manera mucho más compleja, que no tiene que ver solamente con la cuestión teórica, sino también con todos esos entramados de relaciones de poder, que es lo que posibilita llevar adelante y establecer, ni más ni menos, que los parámetros políticos, estatales, económicos, ideológicos del neoliberalismo, ¿sí? Por eso, volviendo a tu pregunta, Carla, lo importante de esos textos es
poder hacer ese análisis, poder generar ese tipo de puentes, y sí, las instituciones y agrupaciones neoliberales que se fueron formando en la Argentina son importantes, sobre todo porque de ahí, si nosotros nombramos, por ejemplo, Fundación Mediterránea, de ahí salen funcionarios que fueron determinantes en la historia argentina reciente. De ahí surgieron ministros de economía tan fuertes, por ejemplo, como Domingo Cavallo, tan fuertes como Roque Fernández, Liach, mismo Platgay. O sea, tenemos gente que está formada en esos centros y que llegan a ocupar cargos dentro del gobierno, dentro de secretarías, dentro de comisiones directivas de grandes pools de empresas, y después también se da incluso esos saltos, si nosotros vamos, por ejemplo, al gobierno anterior, donde CEOs de empresas y demás directamente saltan a ministerios. Entonces ahí la vinculación entre los ámbitos empresariales y los ámbitos políticos se hace mucho más estrecha. Entonces entender también que no solamente estamos hablando de una teoría para pensar al neoliberalismo, sino también estamos hablando de un entramado político, relacional, que es lo que posibilita llevar adelante ciertas pautas, programas, políticas, etc. ¿Se entiende? Sí, se entiende. O sea, estas instituciones entonces son las escuelas de formación de los tecnócratas, sería. Estamos hablando, sí, estamos hablando otra vez del texto de Es una mirada entre tantas otras, ¿no? El texto de Heredia lo que propone es eso, que se empieza a dar una suerte de alianza, o mejor dicho, digamos, una relación entre la esfera académica, la política, la económica y la empresarial, que posibilita la formación de este liberalismo tecnocrático, ¿sí? Entonces, Real lo que hace un recorrido, bueno, estos tipos, ¿de dónde salieron? ¿Quién los financió? ¿Qué contactos tienen? Entonces, también ver por qué el programa o las políticas vinculadas a la teoría neoliberal en la Argentina aparecen en ese momento o pueden canalizarse en ese momento, y Heredia propone esa respuesta. ¿Sí? Obviamente también ahí vale aclarar que no solamente esas cuestiones, sino también el tipo de carreras y el tipo de finalidad que se le da a esas carreras, que es básicamente atender a la coyuntura, en la cual no estamos hablando de un sistema, un Estado que atiende cuestiones del sistema productivo, sino más bien carreras que apunten a entender y a manejar mediante ese conjunto de relaciones el mercado financiero, que es de alguna manera digamos, no quiero poner un nombre que no sea el correcto, no es la vaca lechera, pero sí apunta a atender directamente cuestiones vinculadas a la globalización, básicamente. ¿Se entiende esa cuestión? Además, bueno, esta cosa, acá nosotros lo asociamos a lo que tiene que ver con las tecnocracias y lo que tiene que ver sobre todo con el neoliberalismo, pero pensemos en la formación de las universidades a las que hemos ido o a las que estamos transitando. Si uno, por ejemplo, estudia psicología en la UBA, seguramente va a tener una formación freudiana lacaniana que va a ser muy distinta a estudiar psicología en la Universidad de Palermo o en otra universidad, en donde quizás tenga una formación mucho más conductista, o en la UCA, como dice Nadia, o bien ustedes están estudiando para ser relacionistas laborales. Bueno, ¿cómo se piensan las relaciones de trabajo? Se piensan como relaciones de conflicto entre el capital y el trabajo de una forma un poco más amplia, o simplemente para ser agentes en una empresa y ser nuevamente agentes de recursos humanos, y ahí se termina. Digamos, ahí es donde aparecen las cuestiones vinculadas a la formación y qué objetivos. Obviamente, cualquier formación no es
no es inocente. La formación de cuadros, y sobre todo si pensamos en universidades nacionales o universidades privadas, cambia porque los objetivos son otros. Si nosotros vemos, por ejemplo, en universidades muy prestigiosas y muy buenas, privadas, pero muy costosas también, como puede ser Universidad de San Andrés, la Universidad del SEMA, la DITELA y demás, primeramente ya hay un filtro muy importante que tiene que ver con el poder adquisitivo. Ahí muy posiblemente vayan aquellos que puedan pagarlo o que tengan financiamiento para poder llevar adelante esos estudios. Por otro lado, la formación que tienen va a estar vinculada a una óptica que se vincula precisamente a esos sectores, o bien a los que ponen el dinero y financian esas carreras o a esos estudiantes. Y nosotros, por lo menos yo lo he visto bastante, por ejemplo, muchos programas de grandes empresas o de multinacionales, como Coca-Cola, Carrefour, etcétera, van a buscar en esos programas de jóvenes empresarios o jóvenes dirigentes y demás, van a buscar a esas universidades para que hagan los programas de pasantías en esas empresas y van a ir formando así, ni más ni menos que a los planteles que van a llevar adelante a la empresa de manera posterior. Digamos, nada de esto es inocente. Que lo vayan a buscar ahí es porque saben precisamente cuál es el tipo de formación que tienen. Entonces, y que en gran parte también la financian. Pero bueno, un poco Heredia trata de ver esa cuestión. Acá preguntan la diferencia entre el liberalismo tradicional y el liberalismo tecnocrático. Sí, en realidad ahí también lo plantea Heredia y se ve, si se quiere, también si se quiere lo ve el texto de Rossi. ¿Qué plantea el liberalismo clásico? El liberalismo clásico presenta ni más ni menos que esta cuestión vinculada a, si bien una menor injerencia en lo que tiene que ver con los poderes gubernamentales, es decir, que el Estado tenga una relación más bien como un dejar hacer, intervenir lo menos posible, establecer parámetros en los cuales el Estado tiene que reservarse pura y exclusivamente como garante de esos derechos individuales que son incorruptibles para el liberalismo, que tienen que ver con la propiedad, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la seguridad, etcétera. Digamos que incluso si uno hace una interpretación vinculada al liberalismo clásico, está asociada al justnaturalismo y a la idea de derecho natural, digamos, en donde en realidad lo que se hace y la emergencia del Estado está directamente asociada a esa especie de pacto o de contrato donde nosotros delegamos en ese tercero ese tercero es el juez imparcial que va a servir como garante precisamente de todos esos derechos, y si hace algo que afecte a alguno de esos derechos, nosotros estamos habilitados a disolver ese pacto de sujeción que nosotros tenemos con el Estado. O sea, el Estado, por eso hablamos de, cuando el liberalismo habla del Estado mínimo, habla de un Estado que no interviene, salvo para aquellas situaciones donde se establezcan ciertos conflictos que afecten precisamente esos derechos individuales naturales y que todos tenemos a priori, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones que tengan que ver nuevamente con seguridad, que tengan que ver con el libre discurrir de cada uno o con todo aquello que yo pueda hacer como libre discurrir, digamos, de esas voluntades, siempre y cuando obviamente yo no afecte al derecho del otro. Y con eso quiero decir ni más ni menos que las libertades del otro, la propiedad del otro, etc. Por eso el liberalismo tradicional siempre entiende precisamente la idea de libertad, se centra fundamentalmente en esta concepción natural de la libertad, de ese dejar hacer y de poder ejercer de manera libre y plena esos derechos naturales que nos corresponden a cada uno de nosotros. Lo mismo cuando pensamos en la idea de igualdad, es igualdad ante la ley, nosotros formalmente somos libres e iguales, formalmente nosotros no tenemos ningún tipo de diferencia en el liberalismo tradicional con el otro,
Porque, obviamente, ante ese ojo y ante esa legalidad formal que presenta el liberalismo, y lo vimos también con O'Donnell, nosotros nos presentamos en un marco de igualdad, y la ciudadanía está también ligada a esa idea de propiedad, en donde nosotros somos, de alguna forma, dueños y señores de nuestra propia devenir, de nuestro propio patrimonio, de nuestro propio cuerpo, digamos, somos ciudadanos de derecho, en tanto también está ligado a la idea de ese tipo de propiedad o ese tipo de ejercicio. Ahora bien, cuando nosotros, y obviamente la forma que tiene de concebir, ahora sí con el texto de Heredia, el liberal tradicional, referido al tecnológico, piensa precisamente a la economía como una ciencia mucho más general que tiene que estar directamente vinculada ¿a qué? A generar, o por lo menos a no intervenir, mejor dicho, no a generar, a no intervenir en la libre disposición del mercado. Es el mercado, si nosotros vamos al liberal clásico, como Adam Smith y demás, y los que se vinculan sobre todo con ese tipo de teorías, es el mercado, el natural organizador a partir del juego de la oferta y de la demanda, el que va a establecer las maneras de producción y distribución en una sociedad determinada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Intervenir lo menos posible. Y es el mercado el que se va a encargar de hacer ese tipo de asociaciones. ¿Qué es lo que piensa el liberal tecnocrático? ¿O qué piensa el neoliberalismo? En realidad hay una intervención no desde el punto de vista del dejar hacer, sino mucho más positiva en ese sentido. Es decir, interviene directamente para establecer condiciones de competencia y donde, de alguna forma, el mercado opere según precisamente esas posiciones que se van a tener. Es decir, nosotros tenemos una posición mucho más activa en el liberalismo tecnocrático y donde generalmente estamos hablando de funcionarios que están mucho más vinculados a una cuestión mucho más técnica, mucho más vinculada a las cuestiones matemáticas y de cierre de números, en donde no se contemplan otras asociaciones que pueden estar, obviamente, vistas en lo que tiene que ver con los comportamientos que tiene una economía en general. Por otro lado, volviendo a la cuestión del neoliberalismo, lo que el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo, presenta es una desigualdad estructural en donde lo que trata de promocionar precisamente ser agentes de competencia en marcos de desigualdad, en donde de alguna manera lo que va a prosperar ahí es el que esté mayor capacitado, el que tenga mejores herramientas y demás, y va a promover sobre todo esta idea de empresario de sí mismo y de competencia en marcos de desigualdad, a diferencia de lo que propone el liberalismo clásico, que no quiere decir que no exista la desigualdad estructural, pero trata de establecer marcos de igualdad y donde es el mercado que establece esa concurrencia. El liberalismo, al contrario, establece políticas decididamente orientadas a establecer un mercado de competencia y que promueva esa competencia. Por eso, si nosotros en el liberalismo tradicional o clásico tenemos un Estado mucho más retirado, mínimo y que no interviene, en el neoliberalismo tenemos un Estado activo que interviene en favor de una lógica mercantil de competencia. Entonces ahí nosotros tenemos una diferencia sustancial en cómo opera uno y cómo opera el otro, ¿sí? Por más que tengan muchísimos puntos en común. Pero nosotros vemos, sobre todo en el neoliberalismo, que hay una acción gubernamental muchísimo más marcada e intervención directa en la economía para establecer marcos diferenciales que permitan generar muchísimo más esa competencia en términos de desigualdad. Es decir, si nosotros antes estamos hablando de sujetos de derechos o de sujetos que se establecen a partir de esa condición de poseer
derechos individuales, naturales, imprescriptibles, como es el derecho de propiedad, de seguridad, de libertad y demás, el neoliberalismo tiene una suerte de antropología mucho más positiva y mucho más directa, en donde trata de generar formas de vida, trata de generar sujetos de competencia y donde el concepto de libertad está producido y fomentado y sostenido activamente por las diferentes políticas sociales, gubernamentales, económicas, ideológicas. Por eso, si ahí también lo quieren vincular con el texto de Rossi, cuando habla de la cuestión de la biopolítica y demás, el neoliberalismo también es una forma de producción de subjetividad en donde se establecen los marcos de producción de esos sujetos para que estén mucho más adeptos a estas formas de competencia. Cuando el liberalismo clásico dirá que cada uno haga lo que quiera, dejen hacer y no hagan más nada. El mercado se va a encargar. Bueno, acá evidentemente no es el mercado se encarga, de aquello que no se encargue el mercado, nos encargaremos nosotros para que se den esas condiciones que el mercado no establece naturalmente. Ahí hay una diferencia sustancial, ¿no?, entre uno y otro. Hay una posición mucho más proactiva, a diferencia del liberalismo tradicional, que simplemente deja hacer y cuestiona o penaliza o observa cuando hay una intervención que pueda poner en jaque o pueda afectar a esos derechos individuales. Bien, no sé si quedó un poco más claro. Bien, sobre el EFOR, ¿cómo se vincula el proceso de burocratización con la racionalidad política y económica? Bueno, el proceso de burocratización, tanto en Lefort, que toma sobre todo las características weberianas, está directamente asociado con un proceso de racionalización. ¿Por qué has hablado de un proceso de racionalización política y económica? Están asociados. Si hay algo que deriva fundamentalmente del capitalismo, es esa tendencia general a la racionalización secular, podría llamarse, que de alguna forma después fomenta la consolidación de relaciones institucionales, ya sea dentro de los ámbitos empresariales o públicos, digamos, tanto públicos como privados, porque las empresas también tienen burocracias o tienen planteles burocráticos. El cálculo, ¿sí?, esta cuestión de formas de racionalidad instrumental, que cuando hablamos de racionalización secular, esa racionalidad instrumental de asociarse entre medios y fines, ¿sí?, del cálculo es lo que impulsa sobre todo esa actividad empresarial y esa racionalidad económica. ¿Por qué? Porque el proceder del capitalismo racional generalmente está asociado a estos medios y fines, en donde el objetivo central obviamente es la autoexpansión del capital. Ahora bien, se establecen para eso ciertos pasos, ciertas cuestiones de organización, en donde la característica más esencial en esa racionalización tiene que ver con la especialización de esas tareas, en donde cada vez segmentamos más lo que hay que hacer, y eso establece precisamente toda una forma. Si pensamos en la gran empresa, que es donde están pensando ellos, hoy por hoy en la tecnología también lo podríamos ver, digamos, cómo se dan todos esos pasos y cómo se va descentralizando un poco más todo eso, estaríamos hablando de otro paradigma, pero en general estamos hablando de elementos cada vez más especializados y tareas burocráticas cada vez más especializadas. Entonces, lo que nosotros vemos ahí es que el proceso de burocratización se asocia fundamentalmente a ese también proceso de racionalización política y económica cada vez más específica, cada vez más segmentada, cada vez más llevada, digamos, a esa lógica. Por eso, Lefort, tomando Weber, si querés, lo que ve precisamente es cómo ese tipo de proceder que tiene el capitalismo en términos de ese proceso de racionalización va a tener como espejo o como consecuencia la formación de cuerpos burocráticos en donde de alguna manera se dan este tipo de cuestiones. Es decir, que no provienen tanto de esa racionalización económica, sino que de alguna forma
van de la mano, porque esa posibilidad de esa gran empresa es posible también si se da ese cuadro de racionalización que también burocratiza a esa empresa, establece jerarquías, establece diferentes personas en diferentes puestos cada vez más segmentados, en donde de alguna manera, tanto como sucede en la empresa, como sucede si pensamos en racionalidades económicas y políticas, pero también como sucede en las burocracias, lo que nosotros vemos en el Estado, vemos ni más ni menos que esta categoría de funcionarios expertos, ¿sí?, basada en una división de funciones cada vez más acelerada, como vemos también en la empresa, que hay una división del trabajo cada vez más, más específica, si se quiere, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en la racionalidad económica capitalista tenemos un proceso de expropiación de los medios de producción, cuando pensamos en las burocracias tenemos una expropiación de los medios de administración, en donde cada vez más penetra en los diferentes ámbitos esta idea de especialización burocrática que se asocia fundamentalmente a la idea de racionalidad instrumental o de proceso de racionalización. Nosotros tenemos tipos de organizaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, si pensamos en burocracias del Estado o otro tipo de burocracias, tipos de organizaciones que coordinan tareas cada vez más específicas, ¿sí? Y donde tenemos un desarrollo de la burocratización que conduce necesariamente a exigir cada vez más tareas especializadas e incluso una educación, una formación especializada para hacer esa tarea, ¿sí? Por eso, por ejemplo, ya no lo dice Lefort, lo dice Giddens, estamos mucho más cuando pensamos en ese proceso de burocratización y que tiene que ver también con esa racionalidad política y económica, estamos mucho más ante una sociedad que se establece a partir de especialistas que de hombres y mujeres que tengan un conocimiento mucho más general, como, no sé, podría uno pensar en el Renacimiento, digamos, que sabían de ciencia. No, cada vez nosotros nos especializamos cada vez más en algo. Y de hecho, a medida que esto se va haciendo, empiezan a aparecer cosas y tareas cada vez más específicas. A medida que se van haciendo cada vez más específicas, también van creciendo las burocracias. Las demandas sociales, al ser cada vez más específicas, establecen que esa burocracia se especialice cada vez más. Nosotros hoy por hoy, ¿por qué tenemos, entre otras cosas, no sé, bueno, uno de los últimos ministerios que se crea, ¿no? El Ministerio de la Mujer, de la Diversidad y demás. Es porque evidentemente aparecen demandas sociales cada vez más específicas y que se establecen a partir de otras maneras que aparecen en agendas del Estado y que son susceptibles de ser atravesadas por la acción estatal y que necesitan de burocracias cada vez más especializadas para atender ese tipo de problemáticas. No es lo mismo la complejidad que presenta el Estado a principios de siglo que la complejidad que presenta hoy por hoy. Y nosotros ahí vemos que hay secretaría de secretaría de secretaría y alguien que está atendiendo a cuestiones que se asocian, por ejemplo, a el nivel del agua de la cuenca del río Salado y cuestiones que cada vez llevan precisamente a una burocratización creciente a medida que se da y se expande esa racionalidad de corte instrumental que está asociada fundamentalmente a ese devenir de las sociedades occidentales complejas, cada vez más especializadas y que obviamente obedecen a esa racionalidad que se asocia al capitalismo y que se asocia a esa racionalidad, tanto política como económica, que son en las que se fundan las relaciones sociales de este tipo de comunidades. Por eso, no sé si quedó un poco más claro, lo que tenemos acá es ni más ni menos que un progreso de burocratización que se asocia fundamentalmente a ese proceso de racionalidad creciente que se asocia nuevamente a esos niveles de especialización cada vez más
más crecientes, ¿no? Y donde, bueno, lo vemos hasta el día de hoy, cada vez aparecen más carreras, más tecnicaturas, más especializaciones y demás, donde todo el tiempo tenemos que, eso que sabemos, eso poquito que sabemos, saberlo muy, pero muy bien. Bueno, ahí claramente hay un claro ejemplo de ese proceso de burocratización asociado a un proceso de racionalización. No sé si quedó un poco más claro el tema de cómo se vincula la burocratización con la idea de racionalidad. Sí. Perfecto. Igual, Santiago, perdón, me quedé con todo lo que dijiste de esa segmentación, ¿no? Esa especialización que se va haciendo cada vez secretaría de secretaría de secretaría. En un punto parecería que digamos, en vez de tener un modelo más ágil, termina siendo contraproducente. O sea, por un lado se apunta a una profesionalización y por otro lado esa segmentación tan continua parece como que no dinamiza el modelo. Me parece a mí, es una idea, ¿eh? No, es que, a ver, Javier, eso es una de las cosas que también objeta el propio Weber. Y ojo, es una forma de verlo. Porque, por ejemplo, si vamos a otro tipo de críticas con respecto a la burocracia, dirán que la burocracia en realidad es parasitaria y en realidad no apunta al interés general, sino al interés de sobrevivir, y que también esa multiplicación, si querés, de elementos burocráticos lo que hacen es responder a su propia lógica para su propia subsistencia. Pero dicho esto, digamos, eso sería una crítica más desde el lado, si querés, del marxismo o también de un anarquismo. Pero volviendo a lo que vos decías, esa es una de las cosas también que establece Weber como crítica, ¿no? Que dice, esos niveles de racionalidad creciente o esa racionalidad instrumental, si nosotros llevamos a cadenas de medios y fines cada vez más extensa, estamos también perdiendo la lógica de fines últimos y podemos establecer en esa racionalidad una irracionalidad en la que se hace poco efectiva, poco eficaz, ¿no? Esa irracionalidad de la racionalidad, como la llama Weber, pone de manifiesto ese progreso de burocratización cada vez mayor, digamos, una tensión entre las exigencias de esa eficacia técnica de la cual vos hablás, de la administración, y esos valores, si querés, humanos de autonomía, de decisión, de agilidad, en donde también esa división burocrática del trabajo entra una suerte de jaula de hierro, dice Weber, en donde nosotros de alguna manera también operamos a partir de ese cuadro jerárquico, administrativo, de reglas y demás, y muchas veces, sabiendo incluso que no es ágil, no podemos responder racionalmente por qué hacemos lo que estamos haciendo. Digamos, eso es una de las cuestiones que objeta de alguna manera Weber cuando habla de ese proceso de racionalización creciente que incluso puede llevar a cuestiones y a modelos racionales burocráticos que estén completamente escindidos, ya ni siquiera te digo de la eficacia, también de cuestiones humanas básicas. Si quieren un ejemplo más que terrible, pueden ser los campos de concentración del nazismo o los centros clandestinos de detención en la Argentina. Nadie puede negar ahí que no hay racionalidad. Nadie puede negar ahí que no hay una racionalidad instrumental y burocrática, porque los que llevan adelante esa máquina, digamos, obviamente perversa y denigrante, son funcionarios, son burócratas. Los trenes que llegaban a Auschwitz los manejaba alguien, llegaban horario, eran clasificados los prisioneros de determinada manera, había alguien que les hacía las pruebas médicas, había otro que les cortaba el pelo, había otro que los hacía trabajar, había alguien que tocaba el botón o abría la llave para las cámaras de gas. Es decir, que todo ese campo de concentración no hubiese sido posible, o esos campos de exterminios, sin la existencia de una burocracia que funcionaba
a partir de jerarquías, a partir de órdenes precisas, a partir de cuadros administrativos, y uno podría pensar, bueno, pero esa organización burocrática eficaz se hace con fines que tienen que ver directamente con el exterminio del otro. Entonces, ahí es donde, si uno hace quizás algo contrafáctico, porque Weber en realidad no puede hablar de los campos de concentración porque murió mucho tiempo antes, pero alertaba en donde muchas veces si nosotros llevamos esa racionalización y esa burocratización a partir de una cuestión meramente instrumental y donde solamente obedecemos órdenes y obedecemos porque es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo de determinada manera, sin atender no solamente si es eficaz, si es ágil, sino si es moralmente aceptable, si es éticamente aceptable, también nos escindimos cada vez más de esos fines últimos, que en definitiva son los que hacen a la norma y los que deberían tener ese peso ético, ¿no? Si nosotros pensamos otra vez en la última dictadura militar y pensamos, por ejemplo, en la ley de obediencia debida, la obediencia debida tiene que ver precisamente con eso, que los cuadros inferiores o medios de esa jerarquía militar o de esa burocracia militar, si ustedes quieren llamarla de esa manera, no tienen responsabilidad porque obedecían. Ahí yo veo a la obediencia debida. Tiene que ver con el deber, tiene que ver con el obedecer. Simplemente estaban haciendo lo que se les había pedido que hagan. Simplemente estaban haciendo su trabajo, si lo pensamos en términos de burocracias. Entonces ahí no solamente estamos hablando de si es eficaz o no, estamos hablando también de otro tipo de cuestiones que puede llevar dentro de los cuestionamientos de una burocratización de cada vez más acelerada y donde nosotros lo vemos. Yo estoy poniendo casos muy extremos para poder generar algún tipo de ruido también en el argumento, pero lo vemos como vos decías, Javier, lo vemos cuando vamos a la FIP, digamos. Vamos a presentar un formulario y ese formulario, bueno, si no está el sello de al lado, no sale. Vas al del sello de al lado, pero en realidad tenés que revalidarlo con otro sello de al lado, cuando en realidad lo más ágil sería que salga directamente en la primera ventanilla y no tener que hacer 5. Sí. En sí estamos basados en una estructura, porque ahora mismo, o sea, no sé, pedirle disculpa a usted que lo corté, estamos basados desde chicos, creados en esta estructura de cómo hay que hacer las cosas para mantener un orden y no estar en la anarquía. Cuando vi el tema de burocracia, yo le hice una comparación, ¿no? Porque la burocracia está hecha para darle sentido al Estado, ¿no? Yo lo que yo entendí, a ver si usted me corrige si lo entendí mal, por favor, ¿no? Está en un sentido para crear, o sea, para darle sentido al Estado, o sea, darle poder, porque ahí tendría en orden a la sociedad. Incluso con el neoliberalismo, una pregunta que yo le había hecho más arriba, de establecer a la sociedad y mantenerla en cierto orden. Bueno, ahora sería el liberalismo. Pero se hace con un fin específico, o sea, ordenar y mantener, o sea, tener en orden, o vos tuviste un problema, bueno, el Estado, como puso O'Donnell, el Estado te protege, el Estado es un mediador de todo esto, vos tenés los mismos derechos, pero yo soy un mediador. Entonces, la burocracia sería la parte donde acá te doy todos los instrumentos para que vos puedas acceder a tus derechos, pero a la vez está hecho con un fin específico, pero tiene objetivos diferentes, que depende, quién esté en el poder puede utilizar esas burocracias y tener esos otros objetivos. Eso es lo que yo saqué de todo lo que se planteaba, e incluso con Marx, perdón, ay, se me fue el nombre. Bueno, se me fue. El que habla de la jaula. Weber, ahí está, no me salía. Lo que saqué de que ellos, como más o menos en el texto, parece que están discutiendo, porque es como hablar una parte, hablar la otra. Es esto, justamente, que yo lo veo como si fueran dos caras. Una cara de por qué la finalidad sí se hizo por esto, esto es lo que tiene que hacer, pero por otro lado también crea esto y el otro. No sé si estoy equivocada en el pensamiento. A ver, vamos por partes. Primeramente, las cuestiones de jerarquías, si bien obviamente las burocracias están cada vez más marcadas,
obviamente que hay procesos de burocratización y de disciplinamiento social que nosotros tenemos desde que somos chicos. Desde que nacemos en una familia y que esas familias obviamente tienen diferentes roles, diferentes jerarquías, uno cumple diferentes mandatos, tiene potestades según las edades que tiene. Dentro de la escuela, obviamente, uno sigue ciertas reglas, establece ciertas jerarquías, tiene espacios en los cuales uno desarrolla precisamente y adquiere esas aptitudes que después obviamente va a poner en juego en el mercado de trabajo, ni más ni menos. Después tiene los momentos de ocio en el recreo que están cronometrados. Hay un montón de cosas que hablan de esa burocratización y racionalidad creciente en cada uno de los espacios formativos que nosotros vamos llevando adelante. Ahora bien, eso también posibilita tener ese tipo de orden. Lo que establece en los textos es que las burocracias no son ni más ni menos que el reflejo precisamente de esa racionalidad o esa forma de racionalización creciente que nosotros vemos dentro de un sistema social histórico como es el capitalismo y como es el que tenemos hoy por hoy, capitalismo, socialismo, el que fuere. Digamos, no hay ningún sistema social que no esté atravesado de alguna manera por formas de organización burocráticas. El problema es de qué manera se dan estas. Digamos, ahí vemos diferentes tipos de sentidos, ¿sí? Lo cierto es que el Estado, como lo conocemos nosotros, no podría operar sin burocracias. Las formas de objetivación que tiene el Estado y las formas en las cuales puede intervenir es a partir de esas burocracias. Y lo que vos estabas diciendo ahí de, bueno, quién tiene el poder o no, ustedes tienen un texto que habla precisamente de esa dicotomía. Una cosa es pensar las cuestiones burocráticas a partir de los lineamientos políticos y que tiene que ver, obviamente, con los intereses, si querés, mucho más de turno o que tiene que ver con quién posee el poder en aquel momento, el que establece los fines políticos de ese gobierno, que se hace cargo del Estado en determinado momento, porque gobierno y Estado no son lo mismo. Creo que esto que ya a esta altura queda bastante claro, ¿no? Que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Y es, bueno, ¿qué uso hace el gobierno de turno del Estado y del aparato estatal? Es una cosa, ¿sí?, que tiene que ver con esa conducción política, pero por el otro también está la cuestión administrativa o la cuestión meramente burocrática, que son los que persisten más allá de quien esté en el gobierno. Y ahí puede haber dicotomías. ¿Respecto a qué? Yo puedo tener una intencionalidad política de llevar adelante determinada cosa, pero bueno, eso también, a la hora de implementarlo, tengo que hacerme de esas burocracias que son las que intervienen directamente y las que ponen en acción a esas políticas o al Estado en sí. Las objetivaciones se dan a través de los aparatos burocráticos. Ahora bien, si yo no dispongo de esos aparatos burocráticos administrativos, si no tengo esos recursos, si hay una tensión interna, una discusión respecto a eso, es muy difícil que se lleve adelante ese tipo de cuestiones. Esas tensiones existen. No siempre se puede llevar adelante lo que quieran los políticos de turno, y muchas veces los que llevan adelante esas políticas son cuadros administrativos que por ahí operan con otras lógicas y que operan con otro tipo de objetivos o con otro tipo de intenciones de miras, que es ni más ni menos preservar su laburo, hacer lo que tienen que hacer, levantarse todos los días y después lo que pase, pasa. Digamos, no hay, por más que obviamente sabemos que, y más en los últimos años, por la forma, y eso lo vamos a ver sobre todo con empleo público, cuando cambian la forma de contratación y demás, ¿no? Con los contratos a tiempo determinado, con los monotributistas y demás, que obviamente los cuadros políticos ingresan dentro de la burocracia, gente afín. Pero en realidad el sentido del empleo público y de las burocracias es que sean permanentes. Por eso se establecen sistemas de carrera, por eso se establecen cierta estabilidad en el cargo, para que obviamente no puedan cambiar con la lógica política del gobierno de turno y establecer precisamente ese contrapeso donde el Estado funcione a pesar de las desviaciones o de las intencionalidades gubernamentales que puedan existir. En el texto ese que yo te estoy diciendo, que es el de Dwight Rey, también habla que una de las consecuencias que trae precisamente este tipo de tensiones, y lo que lo vemos en la Argentina en los últimos años, es que de alguna forma se va haciendo una suerte de burocracia paralela, que son esta forma de contratación y demás, que van oscilando según los gobiernos y que van oscilando según las intencionalidades o los colores políticos de quien esté en el poder.
Estas también son problemáticas de la burocracia, pero lo que nosotros tratamos de hacer también con estos textos es entender que la burocracia es algo mucho más complejo, que es algo que es inherente precisamente a nuestro devenir y es inherente a nuestras formas de relación social y de construcción social, y que también sacarnos un poco la idea de que la burocracia es solamente esa visión obviamente estereotipada y llevada casi al grotesco de Gasalla, en donde expulsa a cualquiera que vaya a una oficina pública, ¿no? Aquel que está solamente jugando al solitario, tomando mate y no atendiendo a nadie y estando de mal humor, porque en realidad la burocracia es algo mucho más complejo. Y la burocracia obedece a otro tipo de lógicas. Sí, los ñoquis serían los que ni siquiera van. Se les llama ñoquis porque llegan solamente a fin de mes a cobrar, ¿no? Generalmente los 29, por eso tienen el nombre de ñoqui. Ese directamente no va, que existen. Estoy hablando de aquellos que supuestamente están ahí, no hacen absolutamente, pero van, ¿no? Y que tienen una lógica en la que... Pero cuando hablamos de burocracia estamos hablando de todo un conjunto. Y donde sin la burocracia nosotros exigimos, por un lado, que el Estado se haga cargo de un montón de cuestiones, pero por el otro queremos que no tenga un solo burócrata y que no haya ningún empleado del Estado. Bueno, es imposible, son incompatibles esos dos pedidos. Nosotros queremos, en este contexto particular, si quieren, no me voy a meter en ninguna cuestión, pero hay una puja importante respecto a cómo se administran o se dejan de administrar las vacunas, y etcétera. Por un lado, la exigencia de que el Estado se haga cargo de esas vacunas y que las distribuya. Por el otro, no queremos un solo empleado público. Bueno, va a ser difícil distribuir esas vacunas si no tenemos un solo empleado público. Y esto va completamente... no estoy haciendo ningún tipo de juicio de valor, ningún tipo de... no me estoy parando en ningún lugar, nada por el estilo. Digamos, nada quita los grandes problemas de eficacia que pueda presentar el Estado hoy por hoy, pero tenemos que empezar también a entender qué son esas burocracias y precisamente entender que cuando uno exige ciertas cuestiones o ciertas responsabilidades al Estado, esas responsabilidades o esas acciones pueden hacerse solamente a partir de sus objetivaciones, y esas objetivaciones son las instituciones burocráticas que dependen de él. Sea cual sea. Claro, profe, por eso Dwight Rey lo plantea como una falsa dicotomía, esto de política de administración, porque ambos se necesitan, básicamente. La burocracia no se puede sostener si no hay un Estado, si no hay una conducción política, y el Estado, el gobierno, no puede llevar a cabo una política pública para satisfacer una demanda social si no tiene el brazo ejecutor de la burocracia. Exacto. Por eso es complejísimo el tema y todo lo que están diciendo acá es real, digamos. Desde que existen ñoquis, desde que existen puestos a dedo por el gobierno de turno, desde que existen obviamente privilegios, desde que hay cosas que son completamente ineficaces en el Estado y que hay burocracias que lo que hacen es entorpecer más. Pero por el otro lado, muchas de las cosas que nosotros establecemos como parámetros para el funcionamiento social necesitan imperiosamente de esa construcción burocrática que nosotros de alguna forma también aceptamos. Sin ir más lejos, ¿ustedes por qué estudian en una universidad nacional y quieren titular a partir de una universidad nacional? Quieren tener un título que ni más ni menos esté rubricado por una institución estatal que obviamente tiene en el medio otro tipo de burócratas que son los que de alguna forma, a partir de ese recorrido, son los que después certifican que ustedes son profesionales y saben hacer lo que saben hacer. Distinto sería si al lado de ustedes, en la empresa que estén y demás, alguien que no tenga título esté haciendo la tarea por la que ustedes estudiaron durante 5 o 6 años. Y así con un montón de cosas, de un registro de conducir y demás. Todas esas mediaciones y todas esas intervenciones que se hacen a partir, digamos, de esa autoridad
que, repito, nosotros de alguna manera también delegamos y que nosotros también construimos y que también nosotros estamos atravesados y constituimos, así como también somos constituyentes a partir de esa intervención, también tiene los cuerpos burocráticos, con todas estas complejidades que estamos diciendo. La idea precisamente de ver a la burocracia es verla en estas complejidades, en estas contradicciones, en las diferentes posturas que pueden existir y cuáles son las funcionalidades y los objetivos y las naturalezas de esas burocracias. Y que la burocracia también es una forma y un tipo de organización, es una forma de cómo se establecen esas relaciones, y cuando pensemos en burocracia, no pensemos solamente en ese empleado público que vemos en el CGP o en la municipalidad y que no nos recibe el pago municipal. No es solamente, eso no es la burocracia, eso es parte de la burocracia. La burocracia es algo muchísimo más complejo. Bien. ¿Hay alguna otra duda, alguna otra consulta? Acá, Damián, no sé si esto es una pregunta, ¿puedo mencionar a la burocracia como herramientas que debe tener? No entiendo bien si es una pregunta o es una afirmación. No sé si hay alguien que tiene alguna otra pregunta. Profe, le quería hacer una consulta. Sí. Yo lo armé más o menos así mentalmente, ¿no? Para entender más o menos el recorrido. Tenemos al Estado bienestar, al Estado liberal, ¿sí? Y después pasamos al neoliberalismo. No, ahí está mal la genealogía. Primero es el Estado liberal, después es el Estado planificador y de bienestar, y después es el Estado neoliberal. La emergencia viene de un Estado, y el cambio de Estado a otro Estado está generalmente asociado a crisis que se generan. El 29, la primera, no. La primera fue la del 29, ¿no? El Estado liberal surge después de la Revolución Industrial y, sobre todo, si quieren, desde el punto de vista político, coincide con la Revolución Francesa. Es decir, estamos hablando de fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX. La primera gran crisis que pone en jaque el proceso de acumulación, el paradigma de acumulación capitalista, es el periodo de entreguerras y la crisis después del 30. Ahí nosotros vemos una reformulación del Estado. Ahí donde nosotros vemos cómo se establecen nuevos parámetros para pensar al Estado y de intervenciones del Estado, en donde aparecen teóricos como Keynes y demás, que lo que hacen es, bueno, tenemos una crisis de rentabilidad. La intervención del Estado y las formas en las cuales se establecen las dimensiones de ese Estado primeramente planificador y después de bienestar están directamente asociadas a poder reconstituir la tasa de ganancia y poder establecer nuevas formas en las cuales se pueda volver a autoexpandir el capital. Después, obviamente, eso entra en crisis nuevamente en la década del 70 y se vuelve y se entiende que para poder recuperar las tasas de ganancia y en donde se veía precisamente la intervención del Estado, un efecto distorsionador del mercado o en la creciente sindicalización o en la expansión de derechos laborales, también forma de distorsión de precios, de demandas y de intercambios mercantiles, se vuelve atrás, o mejor dicho, se establece el Estado neoliberal. Pero van a ver que coincide también con momentos históricos de crisis del capitalismo y sobre todo de crisis de rentabilidad, y donde la genealogía es esa, es liberal, luego planificador y de bienestar, y por último neoliberal. El neoliberal, a partir de la década del 90. El neoliberal uno lo puede ubicar a partir de la crisis del 70. ¿Pero ahí no es liberal de vuelta? No, es neoliberal. Neoliberal. Sí, no, liberalismo clásico, y yo ya no lo veo en ningún lado. Por eso está esa discusión. El liberalismo clásico no estaría en consonancia con muchas de las cosas que establecen hoy por hoy los gobiernos. Y de hecho, otra de las cosas tiene que ver con cambios en los paradigmas de acumulación.
Si nosotros tenemos un paradigma de acumulación en el estado de bienestar o planificador que está precisamente asociado a formas de planificación de grandes empresas y demás, que es sobre todo el taylorismo y el fordismo, en el estado neoliberal nosotros tenemos un paradigma de acumulación de tipo financiero y de tipo tecnológico, informático, donde estas maneras de producción ya quedaron atrás, ya no son rentables, ya la mayoría de las empresas o de las grandes empresas no las utilizan. Descentralizan, terciarizan, informatizan y flexibilizan las maneras de producción. Nadie va a producir como producían autos Ford en la década del 30 o en la década del 40. No. Tengo el call center en Argentina, pinto las chapas en la India, traigo las ruedas de Marruecos. En el momento en el que yo pueda generar mayores condiciones y mejores condiciones de movimiento de ese capital. Y hoy por hoy la informática me lo permite. Mi consulta estaba basada en que, bueno, sería el liberalismo, el estado de bienestar, el neoliberalismo, y la relación, me queda esta duda para saber si lo sé de otra materia, pero para aplicarlo, para entenderlo, con el realismo. O sea, como ver a los estados, esto es a nivel internacional, que tiene el realismo de un poderes de diferentes, ¿no? Que, o sea, el poder a cero, y no se puede repartir en partes iguales y mantener un equilibrio del poder, o sea, mantener la paz. Pero para esto tiene que estar los estados en estados neoliberalistas, manejando la conducta de la sociedad que se basa en el mercado, y por eso se estableció en todos los demás países. Por eso yo lo relaciono con el realismo. Pero a veces cuando lo veo con el... No, a ver, acá hay una cuestión cuando se habla... acá lo que pasa es que pasaron muchos años, que no son tantos tampoco, en donde el neoliberalismo también se establece, y sobre todo en la década del 90, por eso se habla de consolidación en la década del 90, pues se empieza a hablar ahí de una adopción en el mundo entero de este tipo de teorías o de este tipo de formas de ejercicios del poder, y ya se hablaba también hasta casi de un pensamiento único, precisamente porque traspasaba todas las fronteras y donde ya no existía algo que existió desde, si quieren, todo lo que duró el momento de esplendor del estado planificador y de bienestar y la primera etapa del estado neoliberal, que es ni más ni menos que la Unión Soviética. La caída de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín lo que establece es el fin de la Guerra Fría y obviamente establece el fin de la contienda de dos modelos y de dos maneras de entender la economía, la política, el Estado, etc. Ante la caída del comunismo, ante la caída de la Unión Soviética, obviamente se estableció también como un triunfo, entre comillas, de este tipo de formas de pensar, no solamente la economía, sino también a los estados. De hecho, la Unión Soviética se reconfigura, todos los países que formaban parte de la Unión Soviética se independizan y establecen sus nuevas formas de gobierno, etc. Y hoy por hoy a lo que nosotros estamos viendo, y se ve claramente nuevamente con la pandemia, es que empiezan a aparecer nuevos conflictos geopolíticos claros. Si bien estamos hablando de estados capitalistas, estamos hablando acá de cuestiones que hacen ni más ni menos que a esas competencias que antes estaban muchísimo más delimitadas. Por un lado estaba el mundo occidental, Estados Unidos, por otro estaba la Unión Soviética. Ahora, nosotros geopolíticamente, y más lo vemos en este contexto, estamos frente a pujas políticas mucho más fuertes, en donde hay muchas cosas que por eso se están poniendo en discusión. La globalización como la entendemos, o como la entendíamos en aquel momento por esta cuestión de que era planetaria y demás, hoy por hoy se establecen ciertos reparos respecto a cómo se va a pensar ese mundo globalizado. Hoy por hoy muchas economías frente a esto cierran hacia adentro, establecen otra vez proteccionismos y tratan de ver de qué manera van a sondear esto.
hablamos de las vacunas, por ejemplo. ¿Quiénes son los principales productores de vacunas? Y si nosotros vemos quiénes son los principales productores de vacunas, vamos a ver que son las principales potencias del mundo, que son los que hoy por hoy están compitiendo por esa hegemonía. Son Estados Unidos, Rusia, China, Israel y Inglaterra. Que Inglaterra, súmenle el Brexit y su separación de la Unión Europea. Entonces, estamos hablando hoy por hoy de un mundo que se está reconfigurando. Estamos viendo cosas que se están reconfigurando. Entonces, si bien hay algunos conceptos que nos permiten analizar muchas de las cosas que suceden hoy, hay muchos de esos conceptos, porque está sucediendo ahora, que podrían ser revisados. ¿Sí? Sí, obviamente que el Estado capitalista ganó, no hay duda. Nosotros vivimos un capitalismo y el mundo vive en el sistema capitalista, que hoy por hoy también está viéndose nuevamente objetado y está tratando de ver formas de cómo se va a reconducir eso, las maneras en las cuales se configuran las cadenas de producción y demás, están siendo revisadas. Pero bueno, veremos de qué se trata, y lo que sí queda cada vez más claro es que países periféricos, dependientes e hiperendeudados como los nuestros y como nuestra región, claramente tiene todas las de perder en este nuevo contexto geopolítico. Después, a ver qué, si me queda, bueno, lo que había dicho Damián, la burocracia como herramienta, ¿qué debe tener? No termino de entender la pregunta. No sé qué es lo que necesitas saber con respecto a la burocracia. No entiendo a dónde está dirigida la pregunta. Si me podés reformular. Hablaste de la burocracia como partes que el Estado y formas que utiliza el Estado para manejarse. Por eso yo lo pensé en un momento cuando vos lo contabas, me vino automáticamente como herramienta. Por eso te consultaba si lo puedo pensar así, de esa manera. A ver, sí, no sé si tanto puede ser una herramienta, pero lo vimos en varios textos. En realidad, la burocracia es, si se quiere, la expresión material de cualquier Estado. Si nosotros pensábamos al Estado como relación social, como aquel aparato de dominación y demás, ¿cuál es la cara real o material del Estado? Son sus instituciones, son sus burocracias. ¿Dónde cobra materialidad el Estado? En sus burocracias. ¿Y cómo puede establecer esas intervenciones materiales el Estado? A través de sus burocracias. Si no, simplemente es algo que pareciera ser que está ahí, que es como una entidad omnipresente que está todo el tiempo, pero que no sabemos qué es. Bueno, obviamente que es algo que nos atraviesa, que nos constituye, que está incluso cuando pensamos que no está, sobre todo cuando pensamos en las objetivaciones racionales legales, ¿no? O sea, a nosotros también nos forma como ciudadanos, como sujetos, esas cuestiones que tienen que ver con el derecho y demás. Pero ¿cómo se garantiza todo eso? ¿A dónde invocamos? ¿A dónde apelamos? Esas cuestiones que pueden ser más de corte general, formal, bueno, a partir de las burocracias, a partir de establecer, obviamente, instituciones que objetivan esas intervenciones. Sin esas instituciones no tendría materialidad esto que estamos diciendo. Y las relaciones obtienen también esas materialidades a partir de esas cuestiones. Y esa producción que después nosotros las reproducimos de alguna manera. Porque a partir de establecer esos cuadros formales en donde ya desde ir al colegio y bueno, todo lo que indica o todo lo que sucede adentro de un ámbito escolar, desde sabernos depositarios de derechos, de obligaciones y también las restricciones que tienen las acciones que nosotros hacemos. Sabemos que podemos estamos habilitados a hacer ciertas cosas y otras no, porque tendrían, obviamente, ahí aparecería el derecho penal o aparecía la cuestión más punitiva del Estado, ¿no? Si robamos, matamos o hacemos lo que sea. Sabemos que, bueno, eso también delimita conductas, eso también es formativo. ¿Y cómo se establecen
esas formas de condicionamiento de esas conductas a partir de aparatos burocráticos, a partir de instituciones, a partir de cuadros legales formales, a partir de cuadros jurídicos. Entonces, claramente el Estado es constituyente de los sujetos que hacen a esa comunidad y de las relaciones que se establecen en esa comunidad. Entonces, ahí es donde, obviamente, las burocracias le dan esa materialidad al Estado y en donde discurren esas objetivaciones del Estado. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta, comentario, lo que fuere? ¿No? Bien, si no hay más preguntas, no va a suceder, Javier, eso. Olvídenlo. Ya lo sé, ya sabemos. No, ya lo sé, por eso yo te contesto Hay que esmerarse acá. seriamente, Sí, pero sí. obviamente El jueves la vas a tener, Javier, las preguntas. con un tono de... Un poco de humor nada más para salir un poco de... No, ya lo sé, y yo también te estaba contestando con humor, aunque no parezca, mi humor es bastante más parco. Yo suelo ser un tanto más irónico, pero sí, no va a suceder. Lo de las preguntas del parcial sí va a suceder el jueves que viene, y Dale, obviamente espero voy a estar más de ávido a recibir esas respuestas. Igual, Javier, Santiago, me permito hacer una observación, que de alguna manera las preguntas del parcial ya fueron trabajadas a lo largo de toda la cursada. Claro, y en los TP también. En los TP que hicimos también. Exactamente. Todos los O temas. sea, indirectamente te contesto que sí, que están y que se trabajaron y el contenido está y obviamente no va a haber nada por fuera de ello. Así que nada, despreocúpense por ese lado. Pero bueno, sí, vale la cuota de humor, obviamente. A ver, a lo que voy es que las preguntas, más o menos, si ustedes fueron haciendo los laburos en el trabajo práctico, participaron, vieron los videos, leyeron los textos y más o menos comprendieron, las preguntas no van a irse mucho más, no se van a ir por los márgenes, van a ir y atender a las cuestiones que fuimos trabajando. A lo que voy es que hay ciertos nudos conceptuales que van a dialogar, no hay una cuestión de textualidad o de literalidad. Yo les voy a preguntar que en la página 1, párrafo 2, O'Donnell dice, no, claramente no. Pero si yo hablo, por ejemplo, de esto que estábamos hablando recién, objetivaciones y burocracia, que las dice O'Donnell, y yo la puedo contestar desde O'Donnell, desde Giddens, desde Lefort, desde Alford. Yo con esa idea te puedo atravesar todos los textos. Ese ya es el ejercicio que yo tengo que evaluar. Si tienen la posibilidad de precisamente establecer esos puentes de relación que atraviesan los textos. Los textos dialogan entre sí. Si ustedes hicieron una lectura seguida de los textos, se habrán dado cuenta que los textos dialogan entre sí, no son estancos. Cuando habla, por ejemplo, se habla del Estado neoliberal y después voy a la Argentina, bueno, hay cosas que se reproducen. Cuando del Estado neoliberal en la Argentina lo veo con Heredia, con Morresi, o con la lógica que presenta el neoliberalismo con Rossi o con Lobolo, todos dialogan. Entonces pueden presentarse relaciones en las preguntas que estén en esos textos. O sea, no va a haber literalidades ni cosas obvias, pero sí cosas que establezcan conceptualmente la relación. En fin, acá preguntan, las preguntas van a poner cada uno su autor en caso de relacionar, por ejemplo. Sí, obviamente en la pregunta puede haber algún tipo de guía, van a existir, digamos. Según O'Donnell tal cosa, bueno, ¿qué piensa Poggi de esto? ¿Cómo puede verlo esto según el análisis de O'Donnell o de Lefort o de quien fuere? Sí, obviamente nosotros vamos a indicar la relación, pero a lo que voy, esa relación es de tipo conceptual. Si ustedes no tienen trabajado los textos, va a ser muy difícil que lo puedan resolver en el poco tiempo que tienen, porque recuerden, es un ejercicio de 3 horas, no es que como en el TP tienen toda la semana y lo veo, no, tienen que estar ahí y lo tienen que resolver ahí.
Entonces, ahí es donde se dificulta si no tienen el trabajo, pero claramente en la pregunta va a existir la guía para que ustedes lo relacionen, obviamente. Ahí, Valentina, en cuanto a Acá tu Valentina consulta sobre el pregunta segundo cuándo TP, saben, va voy a a hacer estar. todo lo humanamente posible para corregirlo este fin de semana y que puedan tener la devolución del trabajo práctico antes del parcial. Así que, bueno, si todo va bien, espero para lunes, martes más tardar, poder tener todo corregido. Tengan en cuenta también que son un montón. Yo no quiero ser pesado con esto, pero créanme que son un montón. Y que es muchísimo para leer en tan poco tiempo y además prestarle atención y poder hacer una devolución que corresponda, digamos, ¿no? Sí, el precio de la virtualidad y bueno, estas cosas que suceden hoy por hoy y que me temo a decir no van a desaparecer del todo. Yo soy de la idea de que la presencialidad tal como la conocíamos, va a ser un grato recuerdo. Vamos a ir a una cuestión para mí semipresencial. Obviamente las autoridades de la facultad después decidirán de qué manera, pero yo no veo, por lo menos este año, sin lugar a dudas no vamos a tener un segundo cuatrimestre con presencialidad, pero ni a palos. Y después se van a plantear formas que en algún punto la virtualidad comprendamos que también tiene sus ventajas, ¿no? La verdad que todos los que somos hoy por hoy, que son 133 inscriptos, en cualquier aula de sociales, no entramos, ya nos ha pasado. Entonces eso expulsa. Es imposible tener una clase como la gente con 133 personas que no entran en un aula, no tienen bancos, están sentados en el piso, que algunos llegan de laburar y tienen que tomarse 2 bondis, que a veces los bondis no llegan y llegan 1 hora después y se tienen que ir 1 hora antes porque los bondis dejan de pasar a las 9. Entonces hay un montón de cosas que la virtualidad puede subsanar. Hay muchas otras que no. Así que yo creo que vamos a ir a una versión mitad y mitad. Vamos a ver de qué manera las podemos ir adaptando. Pero bueno, eso será para más adelante. No nos preocupemos ahora por eso. Preocúpense para estudiar y la semana que viene resolver de la mejor manera el parcial. Preguntas, dudas, consultas, lo que fuere.